Saludos a todos amigos del canal. Por favor, hundan la campanita. Esto que está ocurriendo en las últimas horas, que es algo inesperado, porque ¿cuántos meses llevaba Scholz de Alemania con deseos de no enviar tanques, armamento pesado a Ucrania? Y cómo a última hora el presidente francés Macron tomó la decisión de enviar 30 de estos tanques ligeros, los AMX 10RC, y cómo enseguidilla a esto que hizo Francia apareció Scholz finalmente accediendo a que su país envíe para el mes de marzo, como dice él, estos tanques, los Marder BMP. Como Polonia aparece también a última hora con su intención en enviar también un sistema Patriot. Son tres países, Alemania, Polonia y Francia, que a última hora le apuestan supuestamente por la presión política al interior de sus países. Pero hay otros medios informativos que se van más por el lado de que esto fue una insinuación de parte de los Estados Unidos, que es el país que prácticamente lidera la OTAN. Se esperó a que Estados Unidos a última hora tomase esta decisión. Yo estoy completamente seguro de que esta decisión tomada de un momento a otro por parte de Alemania de querer enviar vehículos blindados para combate de infantería, de querer enviar un sistema de misiles Patriot hasta a Ucrania. Esto ha sido motivado por lo que ya la OTAN ha venido acumulando en estas reuniones en el Pentágono y en otros centros de comando en Europa, de lo que es prácticamente lo que viene en los próximos días y semanas por parte de Rusia, que Rusia no creo yo que vaya a continuar un año más, porque ya vamos a completar casi un año, con esta misma estrategia de ganar 1 kilómetro hoy, perderlo mañana, de retomar 2 kilómetros, porque esto está ayudando a que se pierdan muchos seres humanos. Este hombre, Scholz, ha demostrado ser prácticamente un empleado de la inteligencia militar de los Estados Unidos, no un líder de un país como Alemania que toma decisiones propias, porque tanto necesita Alemania el gas y el petróleo ruso, que ese era lo que mucha gente pensaba, de que por eso se estaban demorando tanto los alemanes. Pero es que siguen necesitando el petróleo y el gas ruso. ¿Por qué a última hora Scholz tomó esta decisión? ¿Por qué no antes, sino ahora? Luego del famoso, que es famoso, el cese al fuego propuesto por Putin. Famoso, puesto que Zelensky no ha podido comprobar que Rusia haya lanzado al menos un dron o un misil contra la capital, contra Kiev. Estos tanques que piensa enviar Alemania, que piensa enviar Estados Unidos, que piensa enviar los Bradley, Alemania los Marder, Polonia este sistema Patriot, Estados Unidos más sistemas Patriot. Se habla solamente de tanques, porque ese espacio aéreo de Ucrania no es de su propiedad. Este espacio aéreo está controlado por los rusos. Y hasta este momento, hasta el día de hoy, Rusia no ha enviado misiles contra ningún país miembro de la OTAN. Este mensaje del día de hoy es para los amantes de los tanques desde la Segunda Guerra Mundial, amantes de los tanques que creen que entre más tanques lleguen a Ucrania, más fácil le van a ganar la guerra a los rusos. Sin embargo, se desconoce el poderío aéreo
que tiene Rusia? ¿Acaso los analistas militares que están estudiando el tema de la guerra en Ucrania pueden comprobarle a ustedes, amigos del canal, que es más fácil ganar una guerra con tanques que con superioridad aérea? ¿Cómo ha venido desarrollándose la estrategia por parte de Rusia en los últimos meses con respecto a los ataques, incluyendo el ataque al puente de Crimea, entre otros? La respuesta de Rusia ha sido respuesta aérea, con misiles y con drones. Hasta ahora, Rusia no ha ensayado atacar a Ucrania o ha hecho el intento de atacarlo con misiles hipersónicos, ni desde tierra ni desde mar. Lo que sí estamos viendo es como en el año 1941 Alemania atacó a Rusia con tanques. En el año 2023, Alemania quiere hacer lo mismo. Alemania está prácticamente cruzando una línea moral, porque los ciudadanos en Alemania saben al pie de la letra cuántos ciudadanos rusos murieron por los ataques de los nazis. Y esto prácticamente quiere continuar esta línea el señor Scholz, porque hay un partido verde en su país que es el que hace la gran presión para que Alemania envíe estos tanques. Pero en el trasfondo de toda esta noticia, de por qué a última hora Scholz tomó esta decisión, unas horas después de Francia tomar la decisión de enviar estos tanques livianos, tiene que haber una película de por medio. Tiene que haber una explicación lógica, como por ejemplo, antes del 24 de febrero, cómo se empezaron a estacionar todas esas tropas rusas en la frontera con Ucrania. Y habían analistas en el Pentágono que decían, muy pronto Rusia va a ingresar a Ucrania. Muy pronto Rusia va a atacar a Ucrania. Y esto ocurrió. Lo que pasa es que en el tema militar y de análisis militar, no solamente se ve la imagen de hoy, de un shot, de una fotografía que toma un satélite en el día de hoy, sino una secuencia de cambios de movimiento de tropa, de movimiento de vehículos blindados, de tanques, de aviones, de movimiento de tropa, como se ha visto prácticamente de una manera exagerada en los últimos días en Bielorrusia. Miren, hoy apareció este corto video aquí en este video que corre en esa corta línea, en ese mensaje, en una estación del bus. Le dicen a la gente que los mayores desde 18 hasta 60 años deben reportarse para verificar su estatus militar. Esto es de hoy, esto es una imagen de hoy, de Bielorrusia. Es que en las últimas horas y días se ha visto mucho movimiento de vehículos blindados, se ha visto mucho movimiento de tropa que viene desde Rusia hasta Bielorrusia, supuestamente para un ejercicio militar. Pero es que ya Rusia y Bielorrusia están dando pasos de animal grande y eso lo entiende perfectamente la inteligencia militar en los Estados Unidos. Es por eso que se han ingeniado, y no es la primera vez que lo hacen en Estados Unidos, este tipo de propaganda militar, no para amedrentar a los altos mandos militares en el Kremlin, no para amedrentar a Vladimir Putin, pero para amedrentar a estos reservistas, a estos soldados rusos que vienen para Ucrania o que ya están en Ucrania. Porque a ellos le están enviando todas estas imágenes
y ellos ya ven cómo Alemania, Polonia, Francia van a enviar tanques poderosos, van a enviar vehículos blindados para combatir en la infantería, van a enviar sistemas como el Patriot, entre otros. Pero esto es una película parecida a la del año 1944, utilizada mucho por los Estados Unidos, cómo inflaban los tanques para dar la impresión al enemigo de que se venía un ataque fuerte contra ellos. Esto es precisamente lo que está haciendo en este momento los Estados Unidos en conjunto con los países miembros de la OTAN, amedrentando a las tropas rusas. Tropas rusas que, claro, van a tener reuniones, mensajes de parte de sus puestos de comando donde les van a explicar algo parecido a lo que les estoy diciendo a ustedes en este momento. Así que estas imágenes de estos tanques tan poderosos alemanes, porque no, lo que no nos están diciendo a nosotros es cuántos de estos tanques que van a enviar a Ucrania realmente están disponibles. La otra versión es que estos tanques están apenas iniciando producción y que muy posible empiezan a salir de fábrica por ahí en 1 o 2 años. Parece que Scholz se ha convertido en un pastorcito mentiroso o se le va a empezar a crecer la nariz al estilo Pinocho, porque de parte de Rusia es todo lo contrario. ¿Por qué este satélite Maxar no le muestra al mundo esa acumulación tan grande de tropa y equipos en Bielorrusia? No, Maxar envía imágenes satelitales de fosas, de tumbas, pero no le envía estas imágenes al mundo, puesto que estas imágenes robustecerían, le darían mucho ánimo, mucha moral a las tropas rusas, y eso no lo permitiría el Pentágono. Esta es prácticamente una guerra de propaganda militar, entrando ya casi que a un año de la guerra, donde en el día de hoy y luego de este cese el juego promovido, ordenado por Vladimir Putin, hoy los rusos prácticamente están controlando Soledar, a 2 kilómetros al noreste de Bakhmut, esta gran fortaleza que había sido prácticamente impenetrable en los últimos 3 meses. Hoy en día los rusos, y en medio de un cese al fuego, puesto que las tropas de Ucrania no respetaron este cese al fuego, perdieron control de este lugar de suministro, de este lugar donde hay minas de sal, las más grandes de Europa. Y esto es algo real, no es cuento. Mientras Estados Unidos y la OTAN envían fotos de tanques que supuestamente van a llegar y que no han llegado. Yo pienso, y personalmente, que una vez que se inicie el ingreso de estos tanques a Ucrania, van a ser objetivo militar prioritario de estos aviones Tupolev rusos y de estos misiles, como han sido objetivos militares los HIMARS enviados por los Estados Unidos. Lo que pasa es que no nos dicen la verdad de cuántos ha enviado Estados Unidos y cuántos han sido destruidos este comienzo de año 2023, lleno de propaganda militar maliciosa de parte de Occidente. No creo que vaya a desestabilizar al gobierno de Putin en este comienzo de año, donde simplemente respetando las zonas anexadas se acabaría esta guerra. Pero para el pueblo de Ucrania, aunque deben existir algunos ciudadanos en Ucrania que estarían de acuerdo con ceder estas poblaciones o territorios con tal de iniciar un periodo de recuperación y prosperidad, existen otros intereses de parte de Occidente que presionan a Zelensky
para que continúe su proceder, su guerra contra Rusia, porque los fabricantes de armas no quieren que esto finalice. Los fabricantes de armas quieren llenar sus bolsillos cada vez de más y más dinero, y los políticos que tienen nexos con ellos tampoco les importa cuántos ciudadanos en Ucrania vayan a perder su vida. ¿Qué tal si esos ciudadanos en Ucrania que quieren que cese la guerra y que haya prosperidad, así sea que pierdan el 20% de su territorio, empiezan a salir a las calles a protestar, a exigir su libertad, a exigir que su gobierno, por ejemplo, permita a los partidos de la oposición participar, a exigirle a su gobierno, el de Zelensky, que los jóvenes de 18 a 60 años no sean obligados, que también las mujeres están siendo obligadas a ir a la guerra. Esta es la otra cara de la noticia que Occidente no nos está informando. Lo que quieren informarnos es que el gran poderío occidental de tanques va a invadir a Ucrania y que con eso van a doblegar a Vladimir Putin. Esto no es sino falsedad de toda falsedad. Amigos del canal, me voy a dormir con más energía para mañana. Que la pasen todo muy bien. Por favor, hundan la campanita.